Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto al señor diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Buen día, Pablo, ¿cómo anda? Muy buenos días, Daniel, un gusto, gracias por la invitación. A usted por estar aquí estos minutos en una jornada significativa en su tarea parlamentaria, en atención a que ha convocado al ministro de Industria y a las autoridades de ANCAP para que intenten explicar este déficit, estas pérdidas por, bueno, ahora no se sabe si 150 millones de dólares o cerca de los 200. Sí, efectivamente. Vamos con mucha expectativa a la instancia de la Comisión de Industria del día de hoy. Estamos frente a un tema, a mi juicio, de envergadura, la principal empresa pública del Uruguay, por lo menos la de mayor facturación, que además administra una variable esencial como es el combustible y por lo tanto tiene incidencia en la realidad energética del país y en la competitividad del Uruguay y en la calidad de vida de los uruguayos, que según ha trascendido arrojaría un resultado negativo cercano a los 200 millones de dólares el año pasado. Lo que en primer lugar nos preocupa, y tal vez sea la primera parte de nuestro planteo de la mañana de hoy, es que el directorio ANCAP no ha aprobado el balance del año 2013 y ahí yo creo que hay una cuestión que hace a la transparencia que me parece que las autoridades van a tener que explicar. Usted de hecho va a hacer esa primera pregunta, va a realizar ese primer planteo respecto a si vienen con ese balance del 2013. Ante la respuesta negativa va a entender o va a afirmar que hay falta de transparencia. Mire, veré qué conclusión saco. Por lo pronto llego con una enorme expectativa y con bastante preocupación, porque me llama la atención la circunstancia de que el directorio posee desde hace ya más de 2 meses un borrador de balance, es decir, una propuesta para ser aprobada formalmente como corresponde. Hace más de un mes que este tema está en la consideración pública, usted lo sabe bien, Daniel, porque el día 11 de mayo fue que tomó estado público que efectivamente se estaría manejando una pérdida de esta magnitud y sin embargo hasta ahora no hay, el balance no está aprobado. Y es más, por la información que hemos podido recoger, parecería que habría diferencias de criterios técnicos. Exacto. En la interna de ANCAP. O sea, entre la administración propiamente dicha y la consultoría o quien tiene a su cargo la auditoría. Podría llegar a ser así. Bueno, usted fue director de ANCAP. Quiere decir que seguramente le constan ese tipo de diferencias a la hora de establecer un balance. ¿Cómo se maneja ese tema? Para serle franco, no es lo habitual, ¿verdad? Puede haber discrepancias, naturalmente, es habitual que las haya con relación a los más diversos temas de la administración o del gobierno. Ahora, que haya una diferencia de criterio, estamos hablando en condicional, veremos si esto se confirma, en cuanto a la determinación de una pérdida, por razones que, bueno, por ahora por lo menos no conocemos bien, pero que eventualmente podrían determinar que la pérdida fuera de 130 millones de dólares o de 195, como creo que es el rango que efectivamente se está manejando, de acuerdo a la información que yo poseo, la voy a colegir con las autoridades dentro de un rato, es realmente algo llamativo. Y yo no puedo descontextualizarlo del debate público y de la conmoción pública, por lo menos entre comillas, que generó esta noticia cuando se conoció. ¿Qué grado de contacto tiene usted con el director blanco de ANCAP? Con la directora Elena Baldoira tenemos una relación óptima. En el día de ayer hablamos. Ella se ha comportado, a mi juicio, con una enorme lealtad hacia la propia empresa. Tanto es así que yo no he podido acceder y tampoco le pedí que ella me lo proporcionara al documento o al borrador, porque creo que no sería sensato, pero naturalmente cambiamos impresiones, cambiamos informaciones, y ella misma ha dejado constancias en el sentido de que, de que ya pasó el tiempo razonable, o había pasado dentro de la empresa el plazo sensato y razonable, como para que ANCAP resolviera la aprobación del balance del ejercicio 2013, teniendo en cuenta que estamos a mediados del 2014. ¿No hay una responsabilidad compartida a través de esa dirección blanca? Depende de cuál sea la actitud que cada quien asuma. Es un órgano colegiado, las decisiones se toman por unanimidad o eventualmente por mayoría. Y reitero, me consta que en la perspectiva de un director controlador, la directora Baldoira ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha hecho los reclamos correspondientes y ha dejado las constancias que ha entendido convenientes en la perspectiva de este razonamiento. Hace unos días trascendió una declaración del expresidente ANCAP, Raúl Sendic, en cuanto a que cuando llegaban los directores de otros partidos les señalaba, acá no se viene a controlar, acá se viene a participar, a coparticipar de una gestión. Mire, yo creo que las dos cosas son complementarias o pueden ser coexistentes, es decir, creo que los directores de la minoría naturalmente tienen que cumplir una función de contralor, de investigación, de análisis de la realidad, de señalar los errores cuando adviertan los mismos,
de eventualmente reclamar información cuando haya falta de transparencia. Pero eso no quiere decir que no haya una actitud propositiva, edificante, constructiva, y de que por lo tanto se colabore en todo lo que se deba colaborar. Creo que esa es la actitud que corresponde. Es un difícil equilibrio, pero quienes hemos sido directores de la minoría tenemos el desafío de proporcionarlo, ¿no? Bueno, el tema planteado hoy está resumido en una síntesis en este título del diario El País que queremos compartir con ustedes. Allí se alude precisamente a lo que vendría a ser esa diferencia de 200 millones de dólares. Está destacado en la tapa del País, que creo que la tenemos por allí. Aquí está. ANCAP no aprueba balance y pérdida llegaría a 200 millones de dólares. Luego entra en otras consideraciones. Pablo, ¿cómo hacer para que este tema no se interprete, o de pronto el interés de ustedes es que se interprete como parte de una campaña electoral rumbo a octubre? Yo creo que alcanzaría con remitirse a los hechos. Es decir, alguien puede decir, bueno, ahora ponen este tema encima del tapete porque Sendí, que es el candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio, porque sé que en todo caso hacia eso razonablemente apunta su pregunta, Daniel. Pero yo lo desmiento, repito, remitiéndome a las circunstancias. Cuando esto se conoció ni siquiera habían pasado las elecciones internas y ya ese mismo día nosotros dijimos que era necesario que las autoridades fueran al Parlamento a explicar los resultados. Lo hemos hecho habitualmente a lo largo de los últimos 9 años en los que hemos actuado en el Poder Legislativo. Yo creo que esto hay que inscribirlo en la lógica de la relación gobierno-oposición. La oposición tiene que hacer estas cosas, tiene que reclamarle respuestas a las autoridades, tiene que convocarlas al Parlamento. Me parece que es el juego natural de la democracia en el buen sentido y es el funcionamiento plenamente institucional en cuanto al control parlamentario y a las relaciones entre los poderes. Pero no descarta que el resultado de una instancia de esta naturaleza como la de hoy en el Parlamento podrá llegar en todo caso a incidir en la campaña. No lo sé, podría ser. No es lo que hoy en tal caso me mueve ni me preocupa. Para mí esta gestión se agota en sí misma. Después las derivaciones políticas o partidarias siempre son motivo de análisis subjetivos y de valoraciones que otro deberá realizar. Bien, a veces también en estas sesiones parlamentarias se mira mucho más en el espejo retrovisor que en el parabrisas delantero. Y allí es donde pueden decirle, bueno, Abdala, a ver, cuénteme, ¿cuáles son sus números cuando fue director de ANCAP o exhiba aquel resultado de aquella gestión? Mire, en primer lugar me remito a lo que decíamos recién. Yo en el tiempo en el que me tocó actuar actué en condición de director controlador. Yo era miembro de la oposición, o por lo menos de la minoría, si se quiere, más allá de que había un gobierno de coalición. Por lo tanto, voté en contra una serie muy importante de decisiones, no solo aumentos de combustible, también muchas decisiones vinculadas con las inversiones en Argentina. En su momento me opuse a ellas porque era de la teoría de que nosotros debíamos asumir que se había iniciado un mal camino, eso venía del directorio anterior o del gobierno anterior, y que era necesario realizar la pérdida y terminar con ese proceso que evidentemente era negativo. ¿No le duelen prendas en ese No, en sentido? absoluto, en Bueno, absoluto. Si me permite, vamos a escuchar lo que me decía el martes 3 de junio aquí Raúl Sendik, en alusión a este tema. Y también allí aludía a lo que había representado la fenomenal pérdida de más de 250 millones de dólares por los negocios de ANCAP en Argentina. Lo escuchamos. Nosotros agarramos una empresa que estaba prácticamente fundida, digamos. Había que transferir entre 6 y 11 millones de dólares por semana a la República Argentina para cubrir los agujeros que había. Había deudas de todo tipo, con intereses carísimos, y todas las plantas estaban en una pésima situación para producir. Lo primero que hicimos fue tratar de apagar los incendios, y después lanzamos, y de salir de estas situaciones, ¿no?, que había. Después lanzamos un plan de inversiones que fue tremendamente ambicioso. Nosotros a lo largo de estos 9 años de gestión construimos 10 plantas industriales nuevas que no existían. 10 plantas industriales, la planta de etanol de Bella Unión, la planta de etanol que se está construyendo en Paysandú, la planta de biodiesel de Capurro, la planta de biodiesel de Paso de la Arena, la planta regasificadora que se está construyendo, la planta desulfurizadora que está en funcionamiento, una planta de cal en 33, la segunda planta de cal en 33 y la remodelación de las 2 plantas de cemento. Estamos hablando de 10 plantas industriales. Eso fue una tremenda inversión. Una punta, Raúl, a propósito de esto. ¿Algunas de estas merecería revisión en cuanto a su ecuación económica o todas están rindiendo de acuerdo a lo esperado? Todas eran necesarias.
Bueno, ¿qué valoración hace sobre este punto? Mire, una valoración bien distinta de la que hace Sendik. ¿En qué sentido? Yo creo que francamente el nivel de exposición que tiene ahora ANCAP a raíz de todas estas inversiones la ha llevado a una situación, a nuestro juicio, de enorme debilidad y de enorme fragilidad económica. Le voy a dar algunas cifras. ANCAP solo en el año 2013 aumentó su pasivo en más de 700 millones de dólares. Multiplicó por 4 en los últimos 2 años la deuda financiera, es decir, las deudas que tenemos con el sistema bancario, con el nacional y con el internacional. Debemos 1.500 millones de dólares a los bancos. Y contrariamente a lo que allí se dice en cuanto a que esto habría generado un incremento del patrimonio de ANCAP, si uno analiza los balances, la triplicación de ese patrimonio. Si uno analiza los balances, en verdad hay una pérdida del valor patrimonial, porque el ratio de la deuda con relación al patrimonio, la relación activo-pasivo, se ha incrementado severamente. ANCAP hoy debe más del 70% de lo que posee, de sus activos, incluyendo la refinería, incluyendo todas sus infraestructuras, incluyendo los créditos, incluyendo todos sus bienes y todos los ingresos que genera por su actividad. Ahora, diputado, cuando se menciona que había una ausencia absoluta de inversiones y que estaba anclada en el tiempo, ANCAP. Yo puedo llegar a aceptar que en determinados negocios, yo mismo lo reclamé en su momento, hubiera un proceso de desinversión, por ejemplo en el Portland. Ahora, las inversiones, lo que hay que entender, y esa es una diferencia conceptual que seguramente tenemos con el Frente Amplio, diría yo, no solo con Sendik, es que las inversiones no valen por sí mismas. En una economía globalizada como la que vivimos, en un mundo competitivo donde además tenemos que abrirnos y no podemos encerrarnos, por más monopolio que tengamos, las inversiones valen en la medida en que estén referidas a negocios que generen ganancia. Y en estos casos que citó el expresidente no se da esa lógica. Pero yo pregunto, ¿dónde están las ganancias si perdimos casi 200 millones de dólares? Y me parece además claro sostener que la pérdida no es de pronto lo más grave, es el síntoma, es la consecuencia. Pero hay que analizar ANCAP por dentro y advertir que, yo lo voy a intentar demostrar hoy, que en los últimos 2 o 3 años ha tenido una descapitalización superior al 25% en su valor patrimonial. Pero no lo digo yo, alcanza con ver los números. ANCAP el año pasado, por ejemplo, de acuerdo al tipo de cambio de la época, valía 1.200 millones de dólares. Hoy vale apenas más de 800 millones de dólares en el balance que todavía no han aprobado, pero respecto del cual yo ya he recogido alguna información. Bueno, por esos descalces cambiarios a los que aludió también el expresidente Sendik. Sí, los descalces cambiarios, pero que están referidos al endeudamiento. Porque en cuánto puede impactar una diferencia de $2 el tipo de cambio, de 2 pesos del tipo de cambio, si no hay una deuda abultada. Influye no porque hubo una devaluación, sino porque hubo un incremento en el endeudamiento. Bueno, si me permite voy a leer algunas cuestiones hoy en el diario El País que aluden a declaraciones del presidente actual, José Colla. Dijo que haber cancelado la deuda de 513 millones de dólares con PDVSA le permitió a ANCAP reducir su posición en dólares y eso evitó que la pérdida del ejercicio 2013 hubiera sido sensiblemente superior. ¿Coincide con este diagnóstico de Colla? Puede ser, pero me parece que eso no deja de ser un comentario lateral, es decir, no va al centro de la cuestión, no explica la pérdida en sí misma. No hay una razón aquí mismo para explicar la pérdida. Yo creo que eso en todo caso explica por qué fue un poco más grande de lo que pudo haber sido. Después dice que otro factor que incidió en el balance negativo es una adecuación fiscal que debió hacerse el año pasado por unos 20 millones de dólares y está vinculada al impuesto a la renta y balances anteriores. Esa adecuación fiscal, de acuerdo a la información que nosotros hemos recogido, es parte de las diferencias de criterio técnico que yo le decía hoy y que estarían determinando en una discrepancia que se da entre los técnicos de ANCAP y el auditor externo, nada menos, y ahí está el tema de la transparencia y de la falta de claridad, una diferencia de 50 o 60 millones de dólares en el resultado. Bueno, y después dice Colla que 150 millones de dólares, que es la cifra que se maneja inicialmente de pérdida en una empresa que factura más de 4.500 millones de dólares, es manejable. Yo no sé si es manejable o no, el tema es que es dinero que perdimos y es dinero que a la corta o a la larga tiene que terminar financiando el conjunto de la sociedad, porque esto sabe cómo se financia con el precio de los combustibles. Nosotros tenemos combustibles caros como pocas veces los hemos tenido en la historia del Uruguay. Alcanza con analizar la evolución en valores constantes del precio de los combustibles y por supuesto alcanza a compararlos con el resto de la región. Hoy estamos pagando el gasoil 7 pesos más caro que si eventualmente lo importáramos de la región. No estoy diciendo parar la refinería. Si ANCAP, por ejemplo, lo importara en vez de refinarlo, cargando todos los costos y lo vendiera a ese precio, estaríamos pagando un gasoil por lo menos 7 pesos más barato. Lo dice la ORCEA, no lo digo yo. Son las cifras que el ente regulador realiza del estudio comparativo con la paridad de importación. Y algunas de las inversiones que citó Sendik en este tramo de la entrevista que le hacíamos, ¿no iban en ese sentido de ajustar la calidad, abaratar costos? Mire, yo creo, repito, acá no se trata de postular que no haya inversiones. Lo que pasa es que las inversiones hay que racionalizarlas. Colla ha dicho, no, aquí está influyendo
que estamos pagando 330 millones de dólares por la planta desulfurizadora. Ahora, yo le voy a preguntar hoy, ¿los 330 millones de dólares hay que imputarlos todos al ejercicio 2013? ¿Cómo se planificó esa inversión teniendo en cuenta que la licitación además se realizó en el periodo pasado? Que además, por otra parte, fue una inversión muy costosa, bastante más costosa de las estimaciones iniciales, pero eso es otra discusión. Entonces, evidentemente, el tema no es si invierto o no invierto, sino en qué invierto, cómo invierto y cuál es la tasa de retorno de la inversión. Bien. Pablo, dígame, ¿qué resultado esperable, real, aguarda hoy en esta instancia? Yo, en primer lugar, creo que hay un primer objetivo que es básico, Daniel, y usted que es comunicador lo va a compartir conmigo, que es la claridad, la transparencia y la información. Si es verdad que ANCAP es una empresa pública y que todos los uruguayos somos sus accionistas, pues entonces que los accionistas, que es la gente, y nosotros, los comunicadores, y en este caso los legisladores, sirvamos de vehículo para que la sociedad sepa qué pasó. Porque, en definitiva, ANCAP es estatal, es de todos los uruguayos y administra un monopolio. Nosotros le hemos dicho a ANCAP, a través de la ley, ya hace muchos años, que ANCAP tiene el privilegio de poder ejercer su actividad monopólicamente, fijar los precios que le vengan en gracia sin competir, pero lo que le reclamamos es eficiencia, lo que le reclamamos son resultados y combustible más barato. Si no satisfacen las explicaciones, ¿cuál es la instancia? Bueno, ahí veremos, por supuesto, yo en esto no actúo solo, yo integro un partido político, integro un sector político y naturalmente le informaremos a nuestra bancada los resultados. Hoy participarán varios legisladores del Partido Nacional, por supuesto que yo no actúo en solitario y después veremos qué pasos damos. Pero reitero, a mí por lo pronto me obsesiona este primer paso que vamos a dar hoy, que me parece trascendente, sobre todo a la luz de una empresa pública cuyo directorio, frente a una expectativa pública en cuanto a conocer los resultados, esconde los mismos y no aprueba el balance. Bueno, mencionó lo que tiene que ver con lo partidario, la necesidad de que estos temas sean considerados por el resto de la bancada y por el partido en su conjunto. ¿Ameritaría de pronto una instancia superior, una comisión investigadora, por ejemplo? No, yo no sé si da para una investigadora. Tengamos en cuenta que estamos en año electoral, estamos a muy pocos meses de las elecciones. Yo creo que mecanismos hay más que suficientes para que el tema se ventile. Bueno, ¿cómo lo ve el partido después de este regreso de Jorge Larrañaga? Muy bien, muy bien. Creo que Larrañaga han dado un paso de enorme trascendencia, de enorme generosidad, con una dosis de sacrificio personal. Tal vez él no lo diga, pero yo lo puedo decir y creo que eso lo tenemos que justipreciar. ¿Sacrificio en qué términos, Pablo? En términos de que, bueno, después de haber aspirado, creo que legítimamente y con credenciales más que suficientes y antecedentes sobrados para ser el candidato único a la presidencia de la República, y después de que la expectativa nacional era que ese fuera el resultado, sin embargo no aconteció y él estuvo dispuesto con una dosis de enorme humildad a asumir la vicepresidencia, cuando en realidad si no lo hubiera hecho nadie le hubiera demandado nada ni estaría en el derecho de reprocharle nada. ¿Cómo se empatan las posturas de los dos sectores mayoritarios en el partido a la hora de establecer ahora un programa único? Yo veo que el partido está muy bien balanceado, está muy equilibrado, está en uno de sus mejores momentos porque históricamente el Partido Nacional ha estado bien cuando ha tenido dos sectores fuertes y hoy, como hace mucho tiempo, hay dos sectores fuertes realmente, porque nosotros representamos el 45% y el sector mayoritario ganó la elección interna. Creo que eso posibilitó que la fórmula se pudiera inclusive confirmar antes que redactáramos el programa de gobierno y ahora con gran tranquilidad creo que vamos a poder, por lo tanto, limar esos matices que existen en algunos temas importantes y conformar una propuesta programática que sea la más atractiva que sea posible. En algunos casos matices, en otros divergencias importantes. Sí, pero nunca insalvables. Es decir, me parece que la orientación ideológica no es demasiado diferente. Podremos diferir en algunos instrumentos, la Guardia Civil en el caso de la seguridad pública, por poner un ejemplo, la participación de los sindicatos en los órganos de conducción de la enseñanza, si deben estar o no, o si eventualmente deben estar con voz pero sin voto, o si deben estar con voto pero sin poder incidir o sustituir a la conducción política. Me parece que eso no deja de ser instrumental. Es decir, en cuanto a cuál debe ser el rumbo en materia de política educativa, estoy seguro nos vamos a entender con una gran facilidad. En política educativa, ya con un ministro mencionado. Sí, por cierto, Pablo da Silveira, todos lo sabíamos de antes, inclusive yo diría desde que se planteara esta contienda partidaria o esta competencia partidaria que se dio, que es un técnico muy calificado, pero me parece que la negociación no pasa por definir nombres para el gabinete. El gabinete habrá que conformarlo cuando ganemos las elecciones. Creo que la negociación hoy, y ni siquiera hablaría de negociación, el entendimiento o el acuerdo entre nosotros pasa simplemente por ponernos a escribir el programa. Bien, hubo un primer impulso para revisar lo que había acontecido particularmente en Montevideo, que es también su área de influencia. ¿Entiende que hay que revisar
¿Qué sucedió con algunos sectores del Partido Nacional que tuvieron tan amplia votación como el de Verónica Alonso? ¿Y qué pasó con el de Jorge Gandini de pronto? Mire, yo integro la nueva lista 250, sí, este entendimiento que realizamos con Jorge, esta confluencia que realizamos con Jorge Gandini y con Analía Piñerúa, y francamente le digo, en política no hay que ser maximalista. Yo estoy satisfecho con lo que hemos hecho y me parece que el resultado es un resultado verdaderamente digno e importante. Nosotros sacamos cerca de 18.000 votos, somos la lista individualmente más votada. ¿No lo asumen como derrota ante el otro bloque? No, el tema de las derrotas o las victorias me parece que en materia política hay que administrarlos con mucho cuidado, es decir, porque además los números en materia política nunca son absolutos y los resultados electorales pueden valer tanto o cuanto según el contexto y según el escenario. Bien, usted decía hoy, bueno, definamos el gabinete cuando hayamos ganado. ¿Lo mismo sucede con la candidatura a la Intendencia de Montevideo? Bueno, nosotros entendemos que Jorge Gandini es el candidato que hoy tiene el Partido Nacional. Hoy no tiene otro. Naturalmente, también leemos los resultados de la elección interna. Obviamente que a los sectores que acompañaron a la nueva mayoría, a los sectores que acompañaron al diputado Lacalle Pou, les cabe, obviamente, la posibilidad de avalar ese camino o eventualmente de impulsar un camino nuevo. Ellos deberán determinarlo. Creo que sería bueno construir un gran acuerdo, un gran consenso, sobre todo a la luz de que tenemos la oportunidad de ganar Montevideo después del esfuerzo que se hizo con la conformación del Partido de la Concertación. Gandini para nosotros es el candidato que reúne las mejores condiciones y ya tiene un trecho o un trayecto recorrido, porque hace más de un año que está trabajando por una candidatura que a mi juicio se ha ido ganando espacio en la opinión. Pero no es aquella candidatura nacional de hace un tiempo, sino que habrá que revisar eso también. Claro, pero a no confundir, nosotros venimos de una instancia interna donde la candidatura de Gandini como candidato a la intendencia no se plebiscitó, acá se definían otras cosas. Bueno, se definió naturalmente una correlación de fuerzas o una determinada representación partidaria. Veremos cómo dirimimos esto. Yo estoy seguro, cualquiera sea el resultado, que lo vamos a dirimir en clave de unidad y que sin duda vamos a tener la mejor propuesta para Montevideo. Ha sido muy amable como siempre, diputado. A usted, Daniel, muchas gracias por la invitación. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional de Alianza Nacional, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.